Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de sistemas de representación. Por ahora habíamos trabajado las vistas de un objeto. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo son los apuntes del tema y si avanzamos un poquito podemos ver que después de las vistas de un objeto vamos a trabajar las perspectivas de un objeto. Bien, el problema que nos encontramos es el mismo. Tenemos un objeto en tres dimensiones y queremos representarlo en el plano que tiene dos dimensiones. Para ello habíamos visto el sistema de representación mediante vistas. Y en este vídeo voy a intentar explicar cómo funciona el sistema de representación mediante perspectivas, ¿vale? Podemos leer aquí al principio que la representación de un objeto en perspectiva nos permite dibujar un objeto en tres dimensiones en un plano bidimensional aplicando unas reglas para simular la profundidad de este. Es decir, en este caso no vamos a representar los planos que conforman cada una de las vistas del objeto, sino que vamos a intentar representar el objeto en su conjunto y que nos permita entender el objeto con su profundidad, tal y como vemos esta imagen de aquí. Bueno, para ello voy a apoyarme en un programa de diseño asistido por ordenador, como otras veces, pero igualmente tenemos aquí una primera imagen que nos dice cómo va a funcionar este sistema. Mirad, tenemos aquí a un chico que tiene la pieza encima de una mesa y está utilizando un vidrio para mirar a través de él y poder ver la pieza. Así bien, si el chico dibujara la pieza sobre el vidrio, ya la tendría representada en dos dimensiones, aunque la pieza tiene tres dimensiones. Y la imagen que representa o que dibuja en el vidrio nos da esa idea de profundidad. Bueno, aquí tenemos unas cuantas cositas más en los apuntes. Como anteriormente, pues habrá que irlos completando y habrá que rellenarlos haciendo apuntes sobre el tema. Bueno, vamos a ir al programa de diseño asistido por ordenador, vamos a trabajar en AutoCAD y vamos a ver cómo funciona un poco mejor el sistema de representación mediante vistas. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí en pantalla podemos ver nuestra pieza con la que vamos a trabajar el sistema de representación mediante perspectivas y en concreto vamos a trabajar la perspectiva isométrica. Podemos mover un poquito la pieza para que se vea que está en tres dimensiones o para entender la pieza en sus tres dimensiones y a continuación vamos a volver otra vez a este punto de vista. Lo primero para trabajar el sistema de representación mediante vistas es establecer un plano de referencia o plano del cuadro, ese mismo vidrio que utilizábamos con el chico y sobre el que vamos a proyectar nuestra pieza. Así bien, podemos activar el plano del cuadro, vamos a movernos primero. ¿De acuerdo? Vamos a activar la capa del plano del cuadro y vamos a ver cómo el plano del cuadro corta a los planos de proyección de tal manera que si nosotros miramos directamente desde este punto vamos a ver cómo los ejes están separados 120 grados entre sí cada uno. El siguiente paso será situar nuestro observador. Nuestro observador tiene que ser perpendicular al plano del cuadro. Vamos a activar el observador. Y vemos como nuestro observador está mirando al plano del cuadro de manera que quede perpendicular a él. A ver si conseguimos moverlo para que se vea bien. Vemos cómo está mirando perpendicularmente al plano del cuadro. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente paso es lanzar los rayos proyectantes. Los rayos proyectantes son esas rectas proyectantes paralelas entre sí y perpendiculares al plano del cuadro que van a partir desde el observador. Activamos así bien los rayos proyectantes. Una vez que activamos los rayos proyectantes, estos rayos proyectantes van a salir del observador y van a pasar por cada uno de los vértices de la pieza. En su intersección con el plano del cuadro vamos a encontrarnos con que podemos proyectar cada uno de los cuadraditos pequeños que conforman esa pieza de tal manera que nosotros podemos ahora situarnos. Vamos a eliminar, ya no necesitamos
el observador, vamos a eliminarlo y vamos a situarnos despacio, poco a poco, desde el punto de vista del observador. Y vemos cómo podemos utilizar el plano del cuadro con esa cuadrícula en perspectiva para dibujar nuestra pieza. Por último, vamos a activar las aristas de la pieza proyectada y sería como remarcar cada una de las aristas de la pieza, que realmente es la representación en perspectiva isométrica. Una vez que tenemos ya las aristas de la pieza dibujadas sobre el plano del cuadro, pues ya podemos observar, si nos movemos, podemos observar cómo la pieza queda representada en dicho plano del cuadro en su perspectiva isométrica. Podemos borrar todo lo demás y observamos cómo queda efectivamente la pieza en un plano. En esta última parte del vídeo vamos a ver cómo trabajamos con las fichas, cómo realizamos la perspectiva isométrica dentro de las fichas. Bueno, en primer lugar, comentaros que vamos a trabajar dos tipos de perspectivas, la isométrica y la caballera. En esta primera pieza, en esta pieza número 1, tenemos una perspectiva isométrica. Bueno, recordaros, antes de empezar, que tenemos dos códigos QR con los que podemos trabajar, que nos van a facilitar mucho pues entender estas piezas y poder realizar las vistas y las perspectivas de las mismas según corresponda. También tenemos nuestras fichas de Lego que nos van a ayudar pues para visualizar esa pieza. Si queréis podéis instalar en vuestros dispositivos móviles, en vuestros teléfonos o bien en vuestras tablets aplicaciones que permiten o que facilitan la visualización de las perspectivas de una pieza, como esta que vemos ahora mismo en pantalla. En esta aplicación podemos utilizar o podemos situar la vista de tal manera que la veamos en perspectiva isométrica y también podemos utilizar este mismo programa para colocar una perspectiva caballera. Existen muchos programas gratuitos de este tipo, simplemente sería buscar uno que os permita visualizar la pieza como vosotros queréis. Bien, a partir de aquí, ¿cómo procedemos para realizar la perspectiva isométrica en nuestra primera pieza, en la pieza número 1? Bueno, lo que vamos a hacer es intentar comprender cómo funciona esta cuadrícula que tenemos aquí y que nos va a facilitar el trabajo de empezar a dibujar en perspectiva isométrica. Esta cuadrícula, en la parte anterior del vídeo, hemos podido ver que está compuesta de cuadraditos. Así, cada uno de estos cuadraditos, aunque nosotros lo veamos en el plano, son cuadraditos en 3 dimensiones. Entonces, puedo dibujar diferentes cubos. Puedo dibujar un cubo aquí, un cubo a este otro lado, un cubo al otro lado. Vemos cómo realmente hay diferentes cuadraditos, aunque nosotros lo veamos en el plano. Al movernos por cada una de las líneas, nosotros podemos seguir una determinada dirección u otra. Yo os aconsejo que lo primero que hagáis sea coger los mismos colores con los que hemos trabajado hasta ahora y empezar a copiar esta parte de la pieza, los planos de esta parte de la pieza en esta cuadrícula. Para ello, sabemos que el hombrecito situado en el alzado está viendo 4 cuadraditos y estos 4 cuadraditos los voy a empezar a sombrear. Estos 4 cuadraditos van a ser este y este. Fijaros que yo los coloreo en la dirección en la que está ese plano, es decir, yo lo primero que tengo que hacer es una abstracción y ver cómo están esos cuadraditos, porque yo no empiezo a colorear los cuadraditos en esta parte, no, los tengo que colorear en el plano que correspondan.
y están situados así. Una vez que tengo coloreados esos cuadraditos, pues me dispongo a cerrar el plano tal y como está en la figura del ejemplo. Cierro el plano. Ya tengo ese plano cerrado. Ahora puedo continuar hacia arriba o puedo continuar aquí hacia arriba, de tal manera que tendría que entrar al interior de la pieza. Esa línea sería esa. Pero si os resulta más fácil, podemos empezar a trabajar con otro plano, de tal manera que este que está aquí al lado podemos colorear sus cuadraditos y proceder de igual manera a cerrar sus caras, a dibujar las aristas para cerrar la cara completa. Ahora tenemos que ir ya inevitablemente, bueno, inevitablemente no, pero lo aconsejable es que vayamos subiendo a partir de las caras que tenemos dibujadas. Entonces vamos a coger el color verde y ahora sí, ya no podemos dibujar aquí hacia arriba porque sería como colorear aquí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es visualizar cómo entra hacia adentro el siguiente plano y empezar a colorear los cuadraditos que entran hacia adentro. Ese sería el primero y a continuación iríamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, y puesto que el plano hace una L podemos continuar con este hacia aquí. No así, así estaría mal coloreado. Entonces tenemos que ver cómo entra y cómo entra. Y para finalizar, pues procedemos a cerrar este plano. A continuación podemos coger otra vez el color rojo y seguir subiendo hacia arriba. Ahora el cuadradito que queremos dibujar, tenemos esto dibujado y el cuadradito que queremos dibujar es este de aquí. Por tanto, lo que tenemos que hacer es colorear este cuadradito de aquí. ¿Lo vemos? Este estaría mal, sería, si dibujamos este, es como si siguiéramos entrando hacia adentro, y ahora lo que tenemos que hacer es volver a subir. Y son 3 cuadraditos. Vemos cómo a continuación de ese va ese y ese. Y procedemos a cerrar nuestro plano. De igual manera que hemos hecho anteriormente, podemos coger el color azul y colorear el plano que está pegando a este otro. Sería ese cuadradito, vemos que está subiendo hacia arriba, y ese otro cuadradito. Y procedemos a cerrar el plano. Para finalizar la perspectiva tenemos 3×3, 9 cuadraditos en la parte superior y vemos cómo hemos dibujado hasta aquí y tenemos que dibujarlos hacia adentro. Así bien serían este de aquí, este de aquí, este de aquí, este y ese. Y procedemos a cerrar el plano. Y así tendríamos finalizada nuestra perspectiva de la pieza 1 en las fichas. Espero haberme explicado, espero que lo hayáis entendido.